Shabbat Shalom, aquí estamos, amados, con ustedes nuevamente transmitiendo desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un nuevo Shabbat, un nuevo día, el cual dejó el Padre establecido como pacto perpetuo para nuestras generaciones, para su pueblo, el pueblo de Israel. Así que cada Shabbat también es una señal del pacto que Él hizo con nosotros, de la relación, de la alianza que Él tiene con nosotros. Y de hecho nosotros podemos ver que nuestro rey Mashiach hizo exactamente lo mismo en cada Shabbat, se reunía y ¿qué es lo que hacía? Ministraba justamente la Torá, ministraba la palabra. Por eso a Él se le llamaba Rabí, maestro de la Torá, maestro de la Torá. Entonces, ahora estamos nuevamente en este hermoso día, un día apartado. Nosotros hemos apartado este día para estar con Él y Él para estar con nosotros, estableciendo literalmente un portal celestial semanal para poder ser impartidos de la vida, ser impartidos de revelación, ser impartidos de renovación de nuestra forma de pensar y llevarnos más allá de lo que nosotros pensamos estar. Recordemos que una de las cosas que vino Mashiach a traer es la restauración de nuestro diseño original para volver a ser a imagen y semejanza a nuestro Abba, a nuestro Padre. Y es por eso que tenemos que caminar en Kedushá, tenemos que caminar en justicia, porque de esa forma nosotros vamos a volver a estar y a establecer justamente esa imagen y semejanza en nosotros, lo cual viene siendo la imagen y semejanza del Padre. Ahora, todo eso está claramente en las Escrituras expresado. Y bueno, y obviamente les volvemos a recordar el que puedan tomar ustedes este hermoso ejemplar gratuito, Conociendo la Vida Eterna, para que lo podamos estudiar palabra por palabra, hoja por hoja, verso por verso, donde tenemos un resumen de las Escrituras desde Bereshit hasta el último libro del canon que se hizo posterior justamente a la venida de Mashiach, vendría siendo el libro de Revelaciones o Apocalipsis. De punta a punta, en una línea de tiempo cronológica, para poder entender justamente esos vacíos que tuvimos a través de la religión, poder ordenarlos y claramente poder ministrarlos y enseñárselos a ustedes para que puedan comprender las Escrituras tal cual como nuestro Rey lo declaró en Lucas 24, que nos abrió el entendimiento, se le abrió a los discípulos el entendimiento para que pudieran comprender el Tanaj. Y es una de las cosas que justamente estamos haciendo en estos tiempos, trayendo luz y revelación de lo que la palabra, nuestro Rey, todo lo que fue escrito, todo lo que está escrito de antemano, que hoy día vamos a seguir justamente escudriñando las Escrituras, Él dejó abierto a los ojos del entendimiento de nuestro Ruach, de nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que podamos comprender cuáles son los propósitos y cómo vienen siendo todas las cosas y qué es lo que nos espera justamente en el mundo venidero o justamente en la tercera semana de la creación, lo que implica justamente el tercer inicio. Recordemos que tenemos un inicio con Adán, luego tenemos un segundo reinicio justamente con Noé, y ahora viene un tercer reinicio de la tercera semana de la creación, posterior al gran Shabbat o el Shabbat Hagadol, conocido por la religión como el milenio. Así que todo esto, bueno, de partida está explicado, lo estamos estudiando, lo revisamos, preguntas que ustedes tengan, lo más probable es que gran parte de ellas van a estar respondidas, porque una de las cosas que justamente el Ruach HaKodesh ha hecho es ordenar nuestra mente y corazón conforme a toda ese, digamos, caos que dejó la religión durante los años que estuvimos en la religión. Cuando salimos de Babilonia, cultura greco-babilónica que viene siendo la religión, empezó el Ruach a ordenar todas las cosas y traernos a un plano en el cual entendemos justamente cuáles fueron las palabras proféticas, por qué fueron las palabras proféticas y cómo se cumplieron, cómo se le dieron cumplimiento. Todo esto está claramente en las Escrituras y en este resumen que tenemos justamente de la Torá, del Tanaj y claramente del Brit Hadashah, de las tres secciones justamente que hoy día competen el canon de las Escrituras que nosotros tenemos hoy día. Así que, amados, los dejamos invitados para que ustedes lo puedan pedir, lo solicitan, nosotros se lo enviamos por PDF y empezamos a ordenar justamente las hojas, en los capítulos y todo, para que podamos ir revisando las Escrituras y usted pueda lograr entender el por qué nuestro Mashiach dijo ciertas cosas, por qué claramente Rav Shaul dijo ciertas cosas, porque todo está escrito, todo es tomado de las Escrituras, porque
Originalmente, si el pueblo de Israel, nuestra nación, hubiese mantenido el camino recto y perfecto de lo que vendría siendo Torá, ni siquiera los profetas tendrían que haber estado en registro. ¿Por qué? Porque los profetas siempre se levantan para traer orden y disciplina a una congregación o a un pueblo que está desviado. Entonces, el profeta es querido. Nunca es querido porque siempre el profeta va a exponer el pecado en el rostro y en la cara de las personas. Y es por eso claramente que las tinieblas, que no les gusta ser expuestas, se molestan. Por eso usted podrá darse cuenta en las Escrituras que siempre hay un carácter sumamente firme y rígido con respecto al tema profético. Y una de las cosas que usted se podrá dar cuenta de que mismo Mashiach dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Se podrá dar cuenta de que el rubro o el llamamiento a un profeta, cuando eran llamados a los profetas eran llamados, ellos sabían de que no les iba a ser como grata su misión, porque muchos de ellos fueron absolutamente destruidos y muertos a causa de los hijos de las tinieblas, de los hijos de la serpiente que están infiltrados dentro del pueblo de nuestro Padre, que es Israel. Así que, amados, para que vayamos entendiendo un poco lo que implica las Escrituras, es parte de lo que justamente ministramos, enseñamos cuando estamos en clases, y obviamente usted puede tomar la clase en el horario que a usted le convenga, sea donde sea, en que la nación que esté. Si a nosotros nos toca acá a las 2 de la mañana estar conectados con usted, va a ser a las 2 de la mañana en Chile sin ningún problema, puesto que para eso estamos, para poder justamente enseñar la Torá, enseñar los mandamientos, enseñar las Escrituras y enseñar justamente lo que el Rey nos ha revelado en estos años, para poder traer un nuevo entendimiento y un refresco y una nueva identidad a todos nosotros que somos parte de su pueblo Israel. Así que invitados y convidados están todos. Y bueno, vamos a lo que hoy día vamos a revisar. Vamos a continuar, y vimos justamente el Shabbat anterior, cuáles eran las consecuencias, lo que le ocurre a la mujer en el ámbito natural, ¿no es cierto?, por causa de haber transgredido la Torá. La primera Torá que conocemos nosotros, que vendría siendo la Torá de Adán. Y hoy vamos a revisar cuáles son las consecuencias naturales que el hombre justamente tuvo que enfrentar frente a la transgresión. De hecho, ustedes se podrán dar cuenta que lo que ministramos justamente el Shabbat anterior fue justamente un versículo. Vimos un pasaje de la Escritura en relación a la maldición que recibió la mujer, y ahora vamos a revisar justamente un par de versículos, son 3 versículos precisamente con respecto a lo que el hombre tiene que vivir a no ser que sea redimido por la sangre de Mashiach, claramente. Así que vamos a irnos a Bereshit, capítulo 3, verso 17, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que vimos justamente el Shabbat anterior fue Bereshit 3, 16, un solo versículo. Y hoy día vamos a ver Bereshit 17, 18 y 19 con respecto a lo que vendría siendo las consecuencias naturales que le suceden al hombre hasta el día de hoy, y que, bueno, justamente es parte de la condición de la naturaleza caída. Cuando vemos nosotros justamente lo que ocurre con Adán y las consecuencias de sus hijos posteriores, nos podemos dar cuenta que la multiplicación de los hijos de la serpiente fue abismante, tanto así que el Padre tiene que llevar el primer mundo, así lo conocemos hoy día, ¿no es cierto?, al mundo de esa época, para que lo pongamos en el contexto, al mundo de esa época tuvo que llevarlo a juicio a causa de la rebeldía, a causa de la transgresión que era delante de los ojos de Elohim. Hay que entender que todo, absolutamente todo, sus pensamientos, lo que hay en su corazón, absolutamente todo, Él lo sabe. Por lo tanto, no sabría lo que ocurría en esa época frente a 1 millar de personas. Hoy día somos cientos de miles de millones, y resulta que aún así, no importa la cantidad de personas que seamos en el planeta, Él conoce los pensamientos de todos los corazones del planeta. En esa época, claramente el pensamiento de los corazones del hombre era de constante el mal, y usted lo puede ver en Bereshit, justamente cuando el Padre empieza a mostrar cómo va a destruir el planeta a causa de la transgresión, a causa de la irreverencia, a causa del pecado, de la iniquidad, de la violencia que existían en esa época. Y recordemos que Mashiach dijo claramente que iba a ser como en los tiempos de Noé y como en los tiempos de Lot, cuando Él se iba a manifestar justamente con juicio sobre el planeta.
porque eso quiere decir de que el planeta va a tener que llegar a un colmo, como bien dice la Escritura, a un colmo de la maldad, lo cual aún todavía no ocurre, y eso también implica que aún queda tiempo para seguir predicando Teshuvá, arrepentimiento, para que el pueblo del Padre, el pueblo de Elohim, Israel, que está disperso en todas las naciones, haga Teshuvá y se vuelva nuevamente a Él, a su Torá, no a libros y libros y libros que nosotros hemos visto que están hechos por los hombres, que sí pueden tener mucha sabiduría, pero están carentes del Ruach HaKodesh. Entonces, la pregunta, ¿a dónde usted lo podrá llevar un libro de esa forma? Libros que son hoy día dentro del judaísmo sumamente importantes, si no tienen el Ruach HaKodesh, ¿dónde podrá llevar esos libros a las personas que estudian eso? Sin embargo, la Torá toda, absolutamente toda, y el Tanaj completo, todo fue inspirado por el Ruach HaKodesh. ¿Podrá haber algún tipo de error? ¿Podrá haber algún tipo de falencia? ¿Podrá haber algún tipo de desvío? Imposible. Por lo tanto, los dejamos invitados para que podamos estudiar juntos justamente las Escrituras. Y vamos a ir justamente a Bereshit, como dije ya, capítulo 3, verso 17, y vamos a ver las consecuencias naturales que le sucedieron al hombre a causa de la transgresión, y leemos así. Y el hombre dijo, posterior justamente a haber comido del árbol del aprendizaje del conocimiento del bien y del mal, que viene siendo el árbol de la muerte, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Vuelvo a repetir, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor o aflicción comerás de ellas todos los días de tu vida. 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo o hierbas del campo. Verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Yo creo que dudo que más de alguno de ustedes no conozca este pasaje, porque yo creo que ha sido leído más de alguna vez, ¿no es cierto?, en sus estudios personales, en las lecturas de la Escritura, o quizá en algún estudio que haya hecho en su congregación. Pero aquí ahora vamos a ir definiendo y vamos a ir revisando que existen técnicamente 6 consecuencias que Adán vivió y que la raza humana vive sin Mashiach a causa de lo que implica la transgresión de la primera Torá. Entonces, dice acá, primeramente, acá hay un tema que tenemos que ver lo siguiente. El papá dice acá en el verso 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Recordemos que a Eva, a la mujer se le dijo por cuanto oíste la voz de la serpiente y no oíste la voz de tu esposo, ¿no es cierto? Y aquí en el caso del varón, Adán, le está recriminando el padre que obedeció la voz de la mujer en vez de obedecer su voz. ¿Se pueden dar cuenta del orden? El hombre escucha la voz del Padre, por lo tanto, él es el que transmite la palabra del Creador a su esposa y por consecuencia a sus hijos. Por aquí nos damos cuenta que la dinámica de la comunicación espiritual fue totalmente distinta, fue totalmente contraria al diseño original. Un animal, una serpiente, que recordemos que en esa época sí hablaban, hasta que cayeron en pecado dejaron de hablar los animales. En ese instante la serpiente le habla a Eva y Eva le habla a Adán. Cuando el diseño original es la voz del padre al varón y del varón a la esposa y de la esposa a los hijos, a la familia. Ese es el orden hasta hoy día, algo que no se puede cambiar. El que cambia ese orden claramente cae en transgresión, porque claramente se puede saber tanto que la mujer o bien que los hijos no están sujetos al orden divino. Estamos hablando de personas que están bajo la tutela de Mashiach. Estamos hablando de personas que han vivido Teshuvá, se han arrepentido, han abierto su corazón y han recibido a Mashiach como su Señor y Salvador. Por lo tanto, entran al diseño original nuevamente. Entonces, vamos a ver, son 6 las consecuencias y ya entendimos la consecuencia del por qué. Porque él oyó la voz de su mujer cuando tenía que oír la voz del padre. Aquí quiero dejar en claro una cosa. La esposa sigue siendo la ayuda idónea, pero la palabra celestial viene del padre directo al varón. No se filtra, no viene a través de la esposa. Es que el Señor me dijo para ti, momento, cuidado. Aquí el padre habla con su hijo. Ahora,
Quizás alguna diga, pero es que mi esposo no está tan maduro. Bueno, tendrá que esperar que madure. Como lo quiera llamar, cualquier excusa. Hay que entender una cosa. No sea cosa que lo que usted está oyendo, le estoy hablando a las hermanas, lo que usted está oyendo no sea la voz del Padre. Porque el Padre no se puede contradecir a sí mismo. Él no se va a saltar ningún paso. Él dejó establecidos justamente estos órdenes para que aprendamos a reconocer quién es el que está hablando. ¿Se puede entender eso? O sea, hay un orden. Y si ese orden es otro, obviamente aquí hay algo que no está bien. Entonces, por lo tanto, ustedes hermanos también, y toda la congregación se podrá dar cuenta usted de que cuando aparecen esas palabras proféticas y esos profetas, momento, hay que poner mucho discernimiento. Recordemos que el espíritu de Pitón, literalmente la serpiente que usted vio justamente en Bereshit capítulo 3, ese es el que opera hasta hoy día dentro de las congregaciones y sigue hablando como si fuese el Padre cuando no lo es. Y es por eso que usted se podrá dar cuenta que muchas, entre comillas, de esas palabras proféticas nunca son reales. De hecho, hay un porcentaje mínimo donde se produce justamente esa palabra profética que supuestamente le están entregando. O sea, de 10 palabras, quizá 1 o 2 se cumplan. El resto es charlatanería, es mentira. Entonces la pregunta, ¿a quién está oyendo usted? Vuelvo a lo que son matrimonios, vuelvo a lo que son varones. ¿Los varones están diseñados para oír la palabra del Padre? Sí. Los que son hijos no pueden ser sordos a la palabra del Padre. Por lo tanto, si el Padre tiene algo que decirme, me lo va a decir. Si no me lo dice a nivel auditivo, con un sueño me lo va a decir a través de la Escritura. Pero no va a usar a otro elemento, no va a ocupar a la mujer. Él no va a permitir que esto ocurra de nuevo. Se puede dar cuenta que él no va a hablar con la mujer, va a hablar con él. Y él se va a hacer cargo de tomar esa información, esa palabra, y la llevar por obra en su casa. Se la transmite a su esposa, luego a sus hijos, y se produce un alineamiento, un orden dentro de la casa. ¿Se fija? Entonces, volvemos a repetir. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Luego, con dolor y aflicción comerás todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas o hierbas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vamos a ir desglosando pasaje por pasaje, acontecimiento o maldición por maldición. Una de las cosas que tenemos que ver es lo siguiente. Dice, la tierra cayó bajo maldición climática y productiva y la fertilidad bajó. ¿En qué momento? Cuando dice... dice, maldita será la tierra por tu causa. La tierra cae bajo maldición, ¿ya? Maldita será la tierra por tu causa, dice acá. Entonces nosotros nos damos cuenta de que si la tierra cae en maldición, obviamente cae en una maldición tanto climática como productiva. Y es decir, la fertilidad no va a seguir siendo exactamente la misma. Cuando todo era fértil, cuando todo era extraordinario, la producción era no excesiva, sino que era abundante. Una cosa maravillosa. Si ustedes pudieran meditar lo que vendría siendo el huerto, lo que era el paraíso, un lugar donde los aromas, donde el frescor, donde, por favor, hoy día en Chile estamos viviendo una ola de calor a nivel de la zona central de Chile, horrible, están habiendo incendios por todos lugares, es una cosa terrible, hay temperaturas sumamente altas, estamos en los 36, 37 grados en varias zonas. Entonces, ¿están pasando cosas hoy día? Sí. ¿Son consecuencias de la transgresión de lo que hizo Adán? Por supuesto que sí. Esto no es ninguna novedad lo que está pasando. Están consecuencias. Y eso se va repitiendo año tras año. ¿Por qué? Porque resulta que el hombre, sí o sí, sigue siendo el que tiene que gobernar sobre el planeta. ¿Y cómo lo está haciendo? De la peor manera, con abusos, con una cantidad innumerable de pecados. Por lo tanto, ¿trae un cambio climático el pecado del hombre? Por supuesto que sí. Y estas son las consecuencias que se están viviendo hoy día. Ahora, se produce un cambio climático ya de partida con eso. Ya el clima que vivía en el sector de lo que vendría siendo el Tigris y el Éufrates, a lo que vendría siendo justamente lo que viene siendo paraíso, si usted hoy día revisa ¿qué es lo que es Medio Oriente? Medio Oriente es un desierto. Israel ha tenido que hacer esfuerzos sobrehumanos, literalmente, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, para poder verdear ciertas áreas del desierto. Ustedes saben lo que pasó en el año 48, cuando se le entrega justamente una parte de la región de Palestina, entre comillas, que ustedes bien saben que Palestina fue el nombre que le puso justamente Roma en el año 135, a toda la región de Judea, a toda la región de Israel,
Porque los quería literalmente borrar del mapa. Usted se podrá dar cuenta que esto no viene de parte del cielo. Una de las cosas que Hasatán quiere es querer seguir gobernando sobre el planeta, pero para que el planeta sea oficialmente de él, alguien no tiene que estar para que no le sea una piedra en el zapato, por decirlo de alguna forma, que es Israel. Si Israel sigue estando ahí, el nombre del Eterno y Mashiach va a seguir estando vigente y presente para nuestra nación. Entonces, ¿qué es lo que quería hacer justamente el reino de las tinieblas? Era borrar del mapa, literalmente, que no se hablara más de Israel. Entonces le cambia el nombre por Palestina el año 135. ¿Y qué significa Palestina? Palestina es la traducción del español, del latín, de la palabra hebrea filistea. Y recordemos que la palabra filistea en hebreo, que nunca se lo he dicho, pero se lo digo ahora, la palabra filisteo es invasor. Los filisteos son los invasores. Filisteo en hebreo significa invasor. Es una condición, no es el nombre de una nación, no es el nombre de un pueblo, no. Son los invasores. Los filisteos en hebreo significa invasores. Entonces te podrás dar cuenta que es lo que está pasando en este momento. Le colocaron el nombre de los invasores sobre el territorio israelí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un cambio climático absoluto y la producción territorial terrible. Y es por eso que dice claramente acá, maldita será la tierra por tu causa. Luego, con dolor o aflicción comerás de ellas todos los días de tu vida. Y aquí vamos a ver la segunda maldición. ¿Eso qué va a implicar? La producción la producción de la tierra, para que produzcan cualquier tipo de frutas y árboles y lo que fuese a colocarse a Adán, tenía que claramente, va a costar absolutamente mucho porque va a tener que ver dónde él va a sembrar para poder cosechar. Va a tener que reconocer qué tipo de tierra va a usar. Primero que todo, encontrando el territorio, va a tener que ver cómo lo va a regar. Recordemos que había un sistema, por decirlo así, automático, había un ciclo de aguas que fluían sobre el jardín en forma constante todos los días y regaba todo el jardín, sin contar los ríos, que ustedes ya los conocen, que los 4 ríos que gobernaban en todo el territorio del reino. Entonces, él sale fuera del reino, se va más al oriente y resulta que ahí tiene que empezar a ver ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a regar? Pregunto, ¿con qué herramientas lo voy a hacer? ¿Traje semillas? ¿Se podrá dar cuenta que esto no era cosa fácil? Es la mantención tanto de su vida como la de su esposa, es decir, de la raza humana. Ni más ni menos. Tenía que ver cómo iba a regar, qué herramientas iba a ocupar, cómo iba a llegar a cosechar. Y encontró el territorio y encontró el agua. Ahora tiene que tener las herramientas para poder guiar el agua y poder hacer algo, ¿no es cierto? Tiene que limpiar la tierra. De partida, usted se podrá dar cuenta que no había algo sobre él para poder cubrirlo del golpe de sol. O sea, el calor y todo lo que implica estar en el desierto, en sectores que eran bastante agrestes para él, claramente después de estar en el paraíso y quedar en cero, es justamente buscar un territorio que estuviera lo más fresco, entre comillas, posible. La pregunta, ¿lo habrá podido encontrar en su momento? Ahora, luego de tener las herramientas, bueno, tendrá que ver cómo va a desarrollar las herramientas. Inteligencia le quedaba todavía. Cómo desarrollar herramientas, cómo llevar el agua, cómo sembrar las semillas. Luego de eso, por parte baja, si es una semilla, lo cual iba a producir algún tipo de producción terrestre. No estamos hablando de árboles, porque los árboles demoran años en que puedan producir. Y estamos hablando de un cultivo, ¿no es cierto?, agrícola, como papas, cebollas, cualquier tipo de la parte hortícola, ¿no es cierto?, de la parte de hortalizas, son mínimo 3 meses. Mínimo 3 meses. Entonces usted se podrá dar cuenta que no fue absolutamente nada de fácil para Adán de estar gobernando como rey y su esposa como reina en el paraíso, salir a quedarse, literalmente salir con lo opuesto. Y ustedes bien saben que las vestiduras que el Padre le puso fue el primer sacrificio de cordero que estableció justamente ya el diseño de la redención que se vendría por delante. Pues recordemos que el Padre los vistió. ¿Y con qué los vistió? Con pieles. ¿Y con pieles de qué? Claramente de cordero, no va a ser con pieles de vaca. Claramente que fue con piel de cordero. Entonces, acá pues nos damos cuenta que hay muchas cosas que están entredichas, están ahí, pero para la revelación que viene para estos tiempos, para entender cómo se vienen los diseños establecidos desde el principio,
para el fin de los tiempos, donde viene el rescate final del pueblo de Israel y todos aquellos que son de la simiente del Padre, de la simiente del Padre, recordemos eso. Ahora, acá estamos hablando de la segunda maldición. Luego dice, con dolor y aflicción comerás todos los días de tu vida. Esa es la segunda maldición. Luego dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas o hierbas del campo. Es el verso 18. ¿Eso qué quiere decir? Que no va a producir el campo en forma natural, no va a producir fruta, no va a producir árboles frutales. ¿Qué es lo que va a producir? Espinos y cardos. Entonces, recordemos qué es lo que dice acá en Génesis 1.29, Bereshit 1.29. Y dijo Elohim, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces, se puede dar cuenta, el Padre dejó absolutamente todo. Y en el caso de las frutas que son terrestres, como en el caso de las sandías, los melones y otras frutas más que son terrestres, ¿por qué? Porque son frutas que tienen semilla. Vuelvo a leer. He aquí os dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra. Y hace distinción, y todo árbol. ¿Se da cuenta? Toda planta y todo árbol, que son dos cosas distintas, en la que hay fruto, y ahí estamos hablando manzanas, duraznos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se podrá dar cuenta que la dieta claramente que tenía Adán era una vegetariana? Por supuesto que sí. De hecho, era imposible que hubiese una dieta omnívora como la que tenemos ahora, posterior a Noé. ¿Por qué? Pues resulta que no existía dentro del paraíso la muerte. Imposible. Entonces, por lo tanto, si no hay muerte dentro del reino, no podía haber la muerte de un animal para poder comer su carne. ¿Se puede entender eso? O sea, es imposible pensar de que Adán iba a comer cualquier cosa, no, era vegetariano. Él tenía las frutas y todas las cosas, y los pepinos, todas esas cosas que tienen semilla, eso las podía comer. Zapallos tienen semilla, ahí está. ¿Se da cuenta? Cucurbitáceas, que se le llama también dentro del ámbito agrícola. Ahí están los pepinos, los zapallos, los melones y todo tipo de melones, e inclusive están las sandías también. Entonces, se puede dar cuenta de la diversidad de cosas que él tenía para poder nutrirse, sin contar lo que implica los árboles frutales. Una maravilla, los aromas, amados. Es que de tenerlo absolutamente todo quedó sin nada. Seguimos avanzando. Luego, vamos a ver qué pasa acá. El Padre lo degrada ya de su estatura como hombre. Fíjense, dice acá en el verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva, perdón, verso 18, espinos y cardos te producirá, ya no van a producir los árboles, ¿no es cierto? Pero ocurre lo siguiente, dice acá, y comerás plantas o hierbas del campo. Plantas que están, ya no son solamente las plantas que tienen frutas, sino que va a comer también hierbas del campo, ¿ya? Y fíjense lo siguiente, ¿quién va a comer las hierbas del campo? Eran los animales. O sea, lo degrada de la naturaleza que él tenía y le dice, ahora la maldición es que vas a comer igual que los animales, igual que los animales. Miren lo siguiente, Génesis 1.30, vimos anteriormente el 1.29, que es la alimentación para Adán con Eva, y ahora vamos a ver la alimentación de los animales. Génesis o Bereshit 1.30, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. ¿Se da cuenta? O sea, no estaba considerado una lechuga, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque no tiene semilla. ¿Se fija? Es una planta verde que no tiene semilla, por lo tanto, no estaba dentro de la dieta que tenía Adán. Era para los animales, para el conejo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se puede dar cuenta que viene una degradación. Ya no Adán es que come lo que está con semilla, no, ahora tiene que comer de todas esas cosas y le va a costar hacerlo, porque claramente con el sudor de tu rostro comerás. Luego, miren lo que pasa acá, justamente en respecto a la quinta maldición, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. La alimentación diaria, que claramente, por eso hablamos del pan, ¿no es cierto? Recordemos que fue lo que pasó con nuestro pueblo Israel cuando estuvo en el desierto a la salida de Egipto. El Padre les dio maná todos los días y doble porción el sexto día, porque el séptimo era Shabbat, que es reposo, por lo tanto, que implicaba venir una doble porción el sexto día,
para tener justamente la provisión para el día siguiente porque no había que trabajar. Entonces, fíjese una cosa acá, dice claramente que la alimentación diaria, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Eso que implica que la alimentación diaria que él va a tener que llevar a su casa no va a ser cosa fácil, va a seguir siendo difícil, cuesta arriba, transpirado, a todo sol. Yo pregunto lo siguiente, ¿qué calzado pudo haber tenido Adán? ¿Qué zapatos? No existen esas cosas, por favor, estamos hablando del principio. Entonces, ¿cómo estaría la tierra de caliente y cómo lo iba a hacer Adán para caminar sobre la tierra caliente, para poder traer el agua, para poder sembrar? Se podrá dar cuenta que tenía que levantarse quizás al alba, temprano, para poder capear el calor y después a última hora en la tarde seguir con el resto de la faena. Una forma de alternativa que se me ocurre en este momento que pudo haber hecho Adán para poder capear el sol del día. Hasta cuando ya no hiciera tanto calor, cosa que no se quemara los pies. Amados, estamos hablando que esto es terrible lo que le pasó a Adán por causa de transgredir un mandamiento, cuando él tenía absolutamente todo para poder vivir. Y de hecho, gobernar, estaba diseñado para gobernar. Miren, sigo leyendo. Ahora, aquí estamos viendo que claramente él va a transpirar, ¿no es cierto?, con el sudor de tu rostro, con el sudor de tu frente. Claramente eso va a desfallecer su vigor, lo va a hacer agotarse. Entonces, cuando llegaba en la tarde, ya donde estaba algún lugar que tiene que haber armado, ¿no es cierto?, junto con Eva, se puede dar cuenta, ahora tendrían agua cerca. Usted me hablar de vasijas, se le podrá haber ocurrido hacer vasijas, habría en su mente cómo traer agua, o sea, se puede dar cuenta que la situación que ambos estuvieron viviendo durante muchos años, hasta que tuvieron la sabiduría natural para poder resolver sus situaciones personales día a día, para aliviarse un poco el castigo, obviamente debía que haber habido un avance, que es lógico, ¿no es cierto? De ahí más adelante vemos que se levantan ciudades y cosas como esas. Pero el punto está de que estamos hablando de una persona que lo tiene absolutamente todo y que tiene que partir de cero a hacer algo que no tenía idea cómo hacerlo. Él no es que haya sido un labrador del campo, no, él tiene que cultivarlo. ¿Qué implica cultivar el paraíso? Cosechar las frutas y tenerlas para su esposa y para él. Y seguir conociendo, usted sabe, el territorio que el Padre le entregó a Adán, tomando en cuenta que el centro, el eje, la capital, vendría siendo el paraíso, eran cientos de miles de hectáreas, porque es el territorio de una nación, la cual eventualmente el día de mañana nosotros vamos a estar viviendo allí. Recordemos que es la promesa que se le entrega a Abraham, desde el río Éufrates hasta el río Nilo, que son territorios muy similares a la circunscripción territorial de los 4 ríos que aparece justamente en Bereshit. Estamos hablando de que claramente hay un paralelismo entre el territorio del reino en el principio, en Bereshit, y posteriormente a lo que se le entrega a Abraham también como promesa. ¿Por qué? Porque los que van a vivir en el paraíso son solamente los hijos de Elohim. Los hijos de la serpiente no tienen forma de poder entrar, porque va a estar vetado para ellos, no va a existir posibilidad de que los hijos de la serpiente vuelvan a entrar nuevamente al territorio que fue Kadosh y que el Padre lo está santificando para llegar finalmente el día más Kadosh, donde la nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial se establezca físicamente sobre el planeta. Amados, se pueden dar cuenta que estamos revisando solamente 3 pasajes de la Escritura y mira dónde estamos en este instante, revisando y entendiendo todo lo que la Escritura nos ha mostrado, cómo se nos va ordenando. Ahora, va a tener que claramente agotar su vigor para poder traer el alimento y el sustento a su esposa. Y recuerden que posterior a eso, fuera del paraíso, ellos tienen a sus hijos. Una de las cosas que el libro de Jubileos nos muestra es que ellos tuvieron 5 hijos, 2 varones y 3 niñas. Los 2 varones nosotros conocemos los nombres, Caín y Abel, ¿no es cierto? Y 3 hijas también tuvo Adán en su primer tiempo. Entonces él tenía que traer alimento para los 7, para los 5 hijos y para ellos 2. Entonces claramente las cosas no iban a ser fáciles de ninguna manera. ¿Por qué? Porque transgredieron la palabra del Padre. Y eso trae consecuencias. Ahora, la sexta maldición finalmente vendría siendo que la condición divina que Adán tenía absolutamente se rompe y se quiebra. ¿Eso qué quiere decir? Que muere su condición divina y el Padre, el Creador, le muestra o le recuerda cuál es su condición natural. ¿Y cuál vendría siendo eso? Dice claramente acá:
Vuelvo al 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Le está recordando dónde él fue tomado, ¿no es cierto? Pues polvo eres y al polvo volverás. Esa es la condición natural de toda la raza humana. Y se rompe la condición divina, que era el ruaj, el espíritu del hombre dentro de él, lo cual lo hacía a la imagen y semejanza al Padre. Y es por eso que Mashiach dijo claramente: tienes necesariamente que nacer de nuevo para poder ver el reino. Recordamos eso, ¿no es cierto? Y es por eso que hay que hacer teshuvá, arrepentirnos y recibir el nuevo pacto en Mashiach, para que el ruaj de Mashiach toque mi ruaj y lo traiga nuevamente a la vida, nos resucite espiritualmente. Entonces, aquí nos damos cuenta que claramente en el momento del pecado cae absolutamente toda la condición divina de Adán. ¿Y eso qué implica? Que claramente el hombre queda como es en lo natural. Y es por eso que el Padre le recuerda, como sexta maldición, le recuerda: oye, tú eres polvo. Y el momento que tú mueras, vas a volver al polvo. Porque originalmente, recordemos que Adán y Eva, imagen y semejanza del Padre, eran eternos. Y por causa de su eternidad, el Padre dijo: no toques de este árbol, no toques de este árbol, porque este árbol es el árbol de la muerte, es el árbol del aprendizaje, del conocimiento del bien y del mal. Eso no está permitido para ti. Tú tienes que comer del árbol de la vida, porque ahí está la revelación, el entendimiento, y todos los secretos escondidos del universo están en ese árbol. Es de ese el que tienes que comer. Conocemos lo que pasó, ¿no es cierto? Ahora, usted se puede dar cuenta que Adán fue absolutamente desheredado a nivel material. Estamos viendo las consecuencias naturales de lo que le pasó a Adán. La semana anterior vimos las consecuencias naturales de lo que le pasó a Eva. Ahora, la condición natural que le pasó a Adán: él quedó desheredado absolutamente por el Padre en el ámbito material. Quedó sin nada y tuvo que partir absolutamente de cero. Ahora, cuando él ya empieza a producir familia, ¿cuál es la responsabilidad? Porque hay cosas que no iban a cambiar. Él seguía siendo la cabeza, a pesar de todo, él seguía siendo la cabeza. Y Eva mismo se dio cuenta del error grave de no haber escuchado a su esposo y haber escuchado un animal, para que se pueda entender, literalmente hablando. Escuchar un animal en vez de escuchar a su esposo, que era el portador de la palabra del Creador, el portador de la palabra del Padre. Entonces, claramente, nuevamente Adán toma, con toda la dificultad que implica, ¿no es cierto?, nuevamente la cabeza de la casa. ¿Y cuál es la responsabilidad de Adán en adelante? Claramente, ministrar lo que vendría siendo la justicia para sus hijos el día de mañana, ¿no es cierto?, y seguir proveyendo de lo natural, del alimento, de todas las cosas que son necesarias para poder sobrevivir y seguir avanzando en la vida, ¿no es cierto?, construir finalmente alguna sucá, que podríamos decirlo de alguna manera, algo que tuvo que construir él para poder albergar a su esposa y posteriormente, cuando ella quedara embarazada, ¿no es cierto?, dar a luz sus hijos. O sea, se puede dar cuenta de una situación en donde están absolutamente solos, no hay nadie que los ayude, no hay tecnología, no hay nada, no hay ni siquiera una herramienta. Tuvo que inventar alguna cosa, ver de dónde iba a sacar, de las ramas, de qué árbol, cómo lo iba a hacer. ¿Se puede dar cuenta? Esa es la situación que ellos estaban viviendo, absolutamente de pobreza, para que se pueda entender. Mire, 1 Timoteo, capítulo 5, verso 8, mire lo que dice justamente Rab Shaul, claramente a Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 5, verso 8. Entendiendo nuevamente, para que mientras tanto ustedes lo estén buscando, ¿no es cierto?, entendiendo que lo que tiene que hacer la cabeza es ministrar y es responsable de llevar el alimento natural como el espiritual. Esa es la responsabilidad del varón. Y eso justamente es lo que tuvo que hacer Adán, posterior cuando tuvo ya sus hijos. Él tenía que ministrar y entregar el alimento espiritual, entendiendo que él había transgredido, primeramente había transgredido justamente el mandamiento, y le está contando la historia de sus hijos, de dónde ellos venían, de dónde ellos nacieron, en qué lugar estaban, todo lo que ellos tenían, y en la condición que están en este instante es a causa de haber transgredido la palabra del Creador. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Ministrando lo espiritual, pero también tenía que llevar lo natural, que era el alimento a casa todos los días. 1 Timoteo 5, 8 dice así: además, si alguno no provee para los suyos, para su casa, ¿no es cierto?, y mayormente para los de su casa, ahí está diciéndolo claramente,
ha negado la emuná, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, una persona que está nacida de nuevo y que dice que es parte de la fe, que es parte de la emuná, ¿no es cierto? Su responsabilidad es tener que proveer para su casa. Está hablando de los varones acá. Ahora, se puede dar cuenta que ahí sigue estando la cabeza presente. Para Rav Shaul las cosas no han cambiado porque hay un diseño, hay un orden divino, lo cual es perfecto. Siempre y cuando la persona entienda o la persona de corazón se haya convertido al Señor y claramente ver los frutos ahí, de ser el cabeza, el que instruye a su esposa, la que instruye a los niños. ¿Quién es el que tiene que hoy día ministrar en casa a los suyos? ¿El pastor? No. El pastor sí es el varón en sí mismo. Todos los varones son pastores de su casa. Por lo tanto, todos tienen la responsabilidad y la obligación de entregar Torah a su familia. ¿Partiendo por quién? Por su esposa. Entregándole justamente el conocimiento y la revelación de la Escritura a ella y posteriormente a sus hijos, donde ambos trabajan en esto, porque no solamente la delegación es por parte del padre con los hijos, sino que también la esposa está incluida ahí. ¿Por qué? Porque la esposa ya ha sido ministrada por el varón, por la cabeza. Entonces, fíjense acá, ¿qué es lo que...? Voy a leer algunas cosas que dejé como apunte, ¿ya? Por ser cabeza debe tomar la responsabilidad de su familia de no volver a transgredir el mandamiento real. Estamos hablando de la situación de Adán, ¿ya? Ya que por su transgresión él perdió todo lo que tenía y más de lo que entendía, hasta que lo tuvo que vivir o experimentar. Adán yo creo que nunca llegó a entender en el momento en que peca y que es una realidad que realmente mira hacia atrás y ve el paraíso a su espalda y ve para adelante como que ¿a dónde voy con Eva? ¿Qué hago con ella? ¿Dónde me refugio esta noche? ¿Qué vamos a comer? Busquemos algún arroyo al menos para tomar agua. O sea, se puede dar cuenta, eso es lo que pasó con Adán en el instante que él pierde su naturaleza divina y entra a una naturaleza natural diabólica, caída, raza caída. Ahora, él, como administrador del reino, en el planeta, él era el gobernante principal, era el primer rey que había sobre el planeta. El primer rey sí fue Adán. Él fue el primer rey. Y claramente él tenía todas las ventajas, todas las bendiciones, todos los privilegios, claramente que tiene un rey. Pero baja a la condición de una persona indigente, que no tiene absolutamente nada, con lo opuesto, ¿ya? Y donde él mismo tiene que hacer todas las cosas cuando él era el que tenía que dar las órdenes dentro del paraíso. ¿Usted cree que Adán estaba solo? En el paraíso estaban los ángeles que trabajaban conjuntamente con él. Entonces, los ángeles iban ahí, conversando con él, asesorando, etcétera, etcétera. Había una relación entre el cielo y la tierra, porque el cielo y la tierra estaban unidos en un mismo sentir. Recordemos que Mashiach es el que finalmente une los cielos y la tierra. Hágase tu voluntad acá abajo en la tierra como lo son los cielos. O sea, es la unión de los cielos y la tierra. Eso originalmente existía. Por lo tanto, había shalom, había justicia, había gozo, había alegría, porque no había nada que pudiera intervenir lo perfecto de la creación. Recordemos, en el libro justamente de Jubileos también nos muestra y en el libro también de Jacer, nos muestra que Adán, en este caso Jubileos, durante 7 años, sin ningún problema estuvo dentro del paraíso. Hasta que el segundo mes, en el día 17, la serpiente entra y justamente hace lo que nosotros ya conocemos aquí en Bereshit capítulo 3. 7 años ellos vivieron en toda la majestad y la gloria del reino en la tierra. 7 años. Pero en el día 17 del segundo mes del 7º año, cuando ya se cumplieron los 7 años, en el 8º se produce justamente la transgresión de lo que nosotros conocemos acá. Ahora, Adán, entiendan una cosa, la mentalidad que él tenía era una mentalidad de rey, una mentalidad de gobierno, imagen y semejanza al Padre. Y claramente cuando él peca, muchas de sus condiciones espirituales y de sabiduría bajan. Y su capacidad intelectual literalmente también es disminuida. ¿Por qué? Porque cae de su estado de divinidad, de ser hijo de Elohim, ¿no es cierto?, con toda la semejanza a una raza caída, con todos los errores y con todas las cosas que usted puede ver alrededor suyo. Y es por eso, cuando empezamos a meditar eso, y inclusive a lo que la ciencia misma habla con respecto al ser humano,
nos damos cuenta que claramente estamos en una potencialidad absolutamente bajísima en relación a lo que nosotros deberíamos de tener y deberíamos de hacer. ¿Acaso no fue Mashiach el que dijo que si tuvieses emuná, ¿no es cierto?, del porte del grano de una mostaza, le dirías a ese monte, sal de ahí, desarráigate, échate al mar, y ocurriría? ¿Se puede dar cuenta el nivel de autoridad y de gobierno y de poder que existían en las palabras de Adán en su momento? Porque lo que está mostrando él, algo que se puede hacer. Y se lo está diciendo a los discípulos. No es que en su época se podía hacer esto, no. Si ustedes tienen la emuná del porte de un grano de mostaza, le van a decir a ese monte, desarráigate y échate al mar. Entonces, cuando estamos viendo, ahora muchos dirán puede ser alegórico, no vamos a entrar en discusión con respecto al tema, pero el punto es lo siguiente, que Mashiach nosotros nos está mostrando señales de autoridad y de gobierno. Y ahora, pregunto, ¿acaso él no mostró las señales de autoridad y de gobierno para echar fuera los demonios, como tal cual nosotros todos los conocemos? Se puede dar cuenta, es esa autoridad que él tenía, Adán, en su principio, autoridad completa, integral. De hecho, usted se podrá dar cuenta que por qué Mashiach tuvo que bajar a las profundidades de la tierra a rescatar justamente los dones, los ministerios y todas las cosas que fueron robadas. ¿A quién? A Adán. ¿Se las robó quién? El enemigo. Y las llevó y las dejó sepultadas en el inframundo. Y es por eso que Mashiach, cuando él baja, trae consigo justamente todos esos dones y todas las características ministeriales. Y es por eso que lo dice claramente en Efesios, que luego de que el que estaba en los cielos bajó, ¿no es cierto?, hasta las profundidades más profundas de la tierra, y luego subió por todos los cielos y repartió dones. ¿Se da cuenta? Nada es casualidad, lo estamos leyendo, usted lo habrá visto en la Escritura, y aquí estamos dándonos cuenta qué fue lo que se le robó a Adán también. La manifestación espiritual fue corrobada completamente. ¿Por qué? Porque murió el Ruach. Pero resulta que lo natural perdió absolutamente, o sea, la herencia material que tenía él, Adán, por ser hijo, la perdió absolutamente. Ahora usted se podrá dar cuenta cómo Mashiach nos vuelve a recordar de cómo volver a adquirir lo natural, lo material. Dice claramente, busquen primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y si nosotros nos vamos a la Torá, ¿qué es lo que dice la Torá? Serás bendito en tu casa, en tu salir, en tu entrar, en tu tabla de amasar, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué? Porque vas a cumplir con los mandamientos de tu Elohim. Estamos hablando con los preceptos, estamos hablando de la Torá. Ahora, el que no cumple con la Torá va a tener consecuencias. Nada distinto de lo que le pasó justamente a Adán. Adán, caminando en Torá, lo tenía absolutamente todo. Pero en el momento que no camina en Torá, lo pierde absolutamente todo. Entonces, usted se podrá dar cuenta que paso a paso, cada vez que nosotros nos vamos incorporando e investigando las Escrituras, vemos el paralelismo que existe de un tiempo a otro. Nada distinto, todo exactamente igual. Las consecuencias que hay frente a la transgresión de la palabra del Padre son terribles, porque en Él está la vida eterna y en Él están todas las cosas están en Él. Y es por eso que está escrito que también que todo fue hecho por Él y para Él. Y aquí nosotros nos damos cuenta que cada paso que nosotros vamos dando, cómo la Escritura se nos va abriendo y se nos van colocando los paralelismos de todas las cosas que después vemos con el tiempo, que tanto Mashiach como Rav Shaul también nos hace comentario. Ahora, voy a leer algo más. En el caso particular de lo que viene siendo Adán, ¿ya? Un apunte que tengo acá. Él también tiene que ver que su familia no se desvíe más de lo que ya estaban desviados. Él tiene que ver que esto no volvamos más atrás de lo que ya mal estamos. Tratar de enderezar lo más posible el camino para poder tener justamente la misericordia. También se le conoce como gracia delante de los ojos del Padre, ¿ya? Y obviamente eso implica tener la responsabilidad de Adán de instruir a sus hijos nuevamente en lo que implica el pecado o la transgresión de la voluntad del Padre, de los mandamientos de Él. Ahora, claramente, el mandamiento que había, claramente, era de muerte, y eso ya lo estaban experimentando. Pero había otro mandamiento, que era multiplicarse, que tener hijos y tener más familia. El que no se multiplica porque no quiere multiplicarse está transgrediendo la Torá. Sí, amado. Si usted por voluntad propia, usted no quiere tener hijos, está transgrediendo la Torá. Porque el Padre esa orden la dejó establecida para la raza humana. Fructificad y multiplicaos. Tienen que multiplicarse, tienen que haber hijos. Si usted no puede tener hijos, ese es otro tema. Pero si usted no quiere tener hijos, está en transgresión de la voluntad del Padre. No sé si alguien se lo había comentado en algún instante, pero es así.
Ahora, vamos a irnos a Primera de Corintios, ahora sí, Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. Entre tanto, una de las cosas que va a tener que Adán hacer en su momento es traer, con la dificultad que implica eso, porque fue el primero que transgredió eso, traer nuevamente el temor del Creador sobre su familia. Él tenía que hacer eso, volver a traer el temor. De hecho, usted se podrá dar cuenta de lo irreverente que fue Caín cuando el Creador se le presenta y le pregunta por su hermano Abel. ¿No es cierto? Lo irreverente, ¿acaso soy guarda yo de mi hermano? No sé qué tengo que ver yo con él. O sea, le está hablando el Creador. ¿Y cómo es posible que él tenga ese tipo de conducta irreverente como que le estuviera hablando, no sé, cualquier persona? Se puede dar cuenta, estamos hablando de eso. Entonces, el llevar el temor del Creador a su familia no fue cosa fácil para Adán. De ninguna manera, porque el porcentaje de hijos de la serpiente que él iba a empezar a producir tampoco eran pocos. Usted se podrá dar cuenta que existen los nombres de los patriarcas desde Adán hasta claramente hasta Abraham, y ahí continuamos, ¿no es cierto? Que son los que justamente son personajes, por decirlo así, personas que fueron destacadas dentro de la genealogía que iba a traer justamente a Mashiach al planeta. Primera de Corintios dijimos capítulo 11, ahora vamos a leer del verso 3, dice así: porque quiero que sepáis que Mashiach es la cabeza de todo varón. ¿Ya? Y el varón es cabeza, claramente, de la mujer, de su esposa. Y que Yahweh, el Padre, es la cabeza de Mashiach. Entonces, ¿cuál es el orden? El Padre, ¿no es cierto? Mashiach, el Rey, el varón, la esposa, y aquí añadimos nosotros los hijos. Ese es el orden. No hay otro orden. Se puede dar cuenta que es exactamente lo mismo que estamos recién viendo en Bereshit, que el padre le llama la atención a Adán, el por qué oyó la voz de su esposa cuando fui yo el que te hablé. Yo te dije, no comas y no lo hagas porque vas a morir. Muerto morirás, dice en el original hebreo. Muerto tu ruach, va a morir tu carne. Hay dos muertes, la muerte espiritual y la muerte natural. Y usted bien lo sabe. Entonces, por eso hay que nacer de nuevo. O sea, volver nuevamente el ruach a la vida. ¿Y cómo se hace eso? Con teshuvá, con arrepentimiento y de corazón recibiendo a Mashiach para llevarnos justamente nuevamente a la imagen y semejanza del Padre, es decir, volvernos a ser hijos de Elohim. ¿Ya? Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Mashiach es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la esposa o la mujer, pero Yahweh es la cabeza de Mashiach. Verso 7, saltemos del 3 al 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, está hablando de otras cosas ahí anteriormente, pues él es la imagen y gloria, la kabod de Yahweh, pero la mujer es la kabod del varón. La mujer es la gloria del varón. Y el varón es la gloria del Padre, pues la imagen de él. Porque el varón no procede de la mujer, claramente, sino que la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Es decir, el hombre fue primero y la mujer nace del hombre, nosotros lo sabemos. Posterior a eso, la mujer llega a causa de que el hombre está solo. Y el papá lo dice claramente, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Ahora, una de esas cosas podríamos avanzar un poco en escudriñar eso, es para que el hombre no se enaltezca, no se ensoberbezca, no crea que eres el dueño absolutamente de todo, no, tenía que compartirlo. Y para eso el padre tuvo que sacar de él algo, para que él sintiera que le faltaba algo. Porque hubiera sido muy fácil crear a Eva independiente, ¿no es cierto?, a sacarla de la tierra, a Adán de la tierra, y que no hayan tenido ninguna relación entre ellos, hayan sido seres individuales, pero no, el papá no lo hizo así. El padre saca a Eva de la costilla, del costado, del lado del corazón. Recordemos eso también, importantísimo. Conoced que la costilla del lado izquierdo fue la que sacó el padre, porque en el lado izquierdo está el corazón. Y es justamente eso lo que habla del amor para con la esposa, el guardarla, en protegerla, todo lo que implica la responsabilidad de un varón con respecto a su esposa. Y es por eso que no es casualidad que Mashiach, estando en la cruz, le haya sido traspasado el costado izquierdo
donde claramente tenían que los romanos colocar donde estaba el corazón para que esa lanza reventara, rompiese el corazón y automáticamente la persona falleciera. Si es que le faltaban algunos segundos, aumentarle rapidito en la muerte de la persona. Así era en esa época. La lanza del soldado romano tenía que clavarse en el corazón de la persona que estaba siendo ejecutada para que muriera de forma instantánea. Y eso fue lo que hizo con Mashiach. ¿Qué es lo que ocurrió? No se quebró ningún hueso de él, pero su corazón fue traspasado con la lanza. ¿Y qué fue lo que salió? Sangre y agua. Y nosotros bien sabemos que la sangre es la que nos redime y el agua viene hablando de la palabra y del sumergirnos. También el sumergirnos en el agua y salir luego del agua nos habla justamente del nuevo nacimiento también en paralelo. Pero las aguas hablan de la palabra y la palabra es la que nos limpia de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas intenciones para poder justamente caminar en la justicia que el Padre de nosotros demanda. Entonces aquí vemos claramente lo que nos dice Rav Shaul en 1 Corintios, en el capítulo 11, en el verso 3, ¿no es cierto? El orden que viene a nivel celestial, y luego claramente el por qué el hombre tiene justamente este orden. El hombre es la gloria del Creador, del Padre, pero la mujer es la gloria justamente del varón. Ahora, Proverbios capítulo 6, verso 20. Miren lo que dice acá con respecto a el padre y la madre. Proverbios 6, 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón o en tu alma, ¿no es cierto? Cuélgalos como una cadena a tu cuello. ¿Se da cuenta que hay un orden acá? Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. ¿Y cuáles son los mandamientos del padre? El padre natural que le está entregando, justamente Torá. Y resulta que no dejes la enseñanza de tu madre, porque claramente la madre que ya ha sido instruida en Torá, ella va a poder reforzar totalmente justamente toda la escritura. Ahora, Romanos capítulo 8, verso 19 en adelante. Rav Shaul hablando y miren lo que pasa aquí con respecto al tema de la creación, la parte territorial. Porque el anhelo ardiente de la creación, Romanos 8, 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Elohim, los hijos de Yahweh, que son los que son a imagen y semejanza, ¿no es cierto?, a él. Porque la creación fue sujetada a vanidad, a algo que era vacío, que no tenía forma, no tenía absolutamente nada, era hueco, no tenía absolutamente nada por causa de Adán, ¿ya? No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Estamos hablando de Adán puntualmente. Pero le fue dada una esperanza confiable, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, por causa del pecado, ¿no es cierto?, a la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Cuando todo sea restaurado, recordemos que estamos en el tiempo profético de la restauración de todas las cosas, porque sabemos que toda la creación gime a una con dolores de parto hasta ahora. ¿Se da cuenta? ¿La creación está bajo maldición? Sí, porque el Padre la dejó bajo maldición por causa de quién la sujetó bajo maldición. ¿Quién la sujetó bajo maldición? Fue Adán. Lo acabamos de ver. Maldita será la tierra por tu causa. ¿De causa de quién es la tierra bajo maldición? Por causa de Adán. ¿Y quién es el que gobernaba todo el planeta? Adán. Entonces, por lo tanto, como fue tomado de la tierra, hay una conexión entre la tierra y el hombre, por supuesto que sí. O usted ve que tenemos un color verde, amarillo o azul en nuestra piel. ¿No somos color tierra? Por supuesto que sí. No es ninguna novedad. Todo ser humano en el planeta tiene este mismo color, a excepción de los que son claramente de raza negra, ¿no es cierto? Bueno, y aquí vamos a ver qué es lo que pasa para los tiempos de Mashiach y la profecía de la llegada de Mashiach a nuestras vidas. Isaías 61. Y miren lo que pasa aquí. Isaías 61, capítulo 61, verso 1 en adelante, vamos a ver lo siguiente. Dice así, el Ruach de Yahweh el Adón está sobre mí, porque me ungió Yahweh y me ha enviado a predicar buenas nuevas o buenas noticias, o en griego, evangelio, a los abatidos, es decir, o a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, vista renovada a los ciegos,
y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar, verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de venganza de nuestro Elohim. ¿Contra quién? Contra las tinieblas, claramente. A consolar a todos los enlutados, poner a los que están afligidos, o sea, es decir, a los que están en duelo por Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de ruaj angustiados, y serán llamados árboles de justicia, es decir, van a dar frutos de justicia estos árboles, ¿ya? Plantío de Yahweh para gloria suya, para su cabot. Se podrá dar cuenta de que aquí estamos nuevamente hablando de árboles, y por causa de qué árbol vino todo lo que hemos vivido y estamos viviendo hasta el momento en el planeta. Por causa del árbol de la muerte, el árbol del aprendizaje del conocimiento del bien y del mal. Entonces, los árboles de justicia van a ser los hijos de Elohim. Y pregúnteme quién es el árbol de la vida. Nuestro Mashiach. ¿No fue él mismo el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Y en sí mismo viene siendo la Torá. Bueno, amados, espero que todo lo que hemos hoy día ministrado, todo lo que hemos revisado, todo lo que el Ruach ha ido profundizando, haya traído nueva luz justamente a este pasaje. Estamos revisando solamente 3 versículos de lo que viene siendo Bereshit capítulo 3, verso 17, y el Shabbat anterior revisamos las consecuencias que físicamente le pasan a la mujer en Bereshit capítulo 3, verso 16. Amados, desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, Shalom.